La palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un pequeño análisis primero de las partidas, sobre todo destinadas al personal y a los servicios públicos, que ya saben que el sindicato usted es donde más implantado está, y luego haremos unas pequeñas conclusiones y algunas propuestas. Bueno, según los datos del Banco de España, el gasto anual de la deuda superó el año pasado, en 2018, el 100% del PIB y nos sigue situando como la tercera comunidad autónoma más endeudada. El endeudamiento neto de nuestra comunidad ya son casi 34.000 millones. Pero todos no van a ser datos. Detrás de los mismos siempre hay consecuencias y hay personas que las sufren. Casi el 42% de la población andaluza vive en riesgo de exclusión social, según los datos de la Red Andaluza contra la Pobreza. Y las desigualdades siguen aumentando. Hay varios elementos que dependen directamente de la Administración andaluza, como son la sanidad, de la que indica que es desigual dependiendo de la zona geográfica, o la educación, en la que resalta la deficiencia de muchas infraestructuras en servicios como los comedores y en alta ratio en algunas zonas. Como en años anteriores, siempre decimos lo mismo, los presupuestos andaluces resultan difíciles de contrastar, dado que los porcentajes nunca se ofrecen sin referencia a otro ejercicio. La situación se complica cuando además se producen trasvases de servicio entre diferentes consejerías, lo que nos dificulta un poco ese análisis para ver cómo ha ido la evolución de las cifras, ¿no? Tal y como he comentado en otras ocasiones, con la Administración anterior, nos preocupa que prime la Administración andaluza la intención de articular un discurso que favorezca a los partidos en el poder y asiente la sensación de crecimiento, salida de la crisis y políticas paliativas de sus efectos, antes que la asunción de la propia realidad y la elaboración de unos presupuestos acordes con la misma. Como sindicato que defiende un servicio público de calidad y universal, nos preocupa bastante los anuncios del nuevo Gobierno en el sentido de dotar de más peso al sector privado y concertado. Queremos dejar claro que nos parece regresivo y que no hará sino acrecentar las desigualdades en nuestra comunidad. De hecho, la cuestión de lo público y lo privado concertado se confunde a lo largo de los presupuestos. Los anuncios de aumento en la dotación de sanidad, con 758 millones más, o de educación, con 256 millones más, enmascaran un buen aumento en las partidas destinadas al sector privado concertado, ya sea, por ejemplo, en educación, o el trasvase de dinero público que se está haciendo en sanidad en el plan de reducción de listas de espera. En el capítulo 1, en el gasto de personal, vemos que el gasto de personal aumenta en un 5,1%, lo que le sirve al nuevo Gobierno para indicar que se restituyen, y cito, se restituyen los derechos de los empleados públicos en educación y en el Servicio Andaluz de Salud. Todo aumento de gasto en personal es positivo, como no puede ser de otra manera, pero no se nos debe olvidar que hasta el año pasado la pérdida neta de empleo en Andalucía era de más de 17.000 personas en las administraciones públicas, situándonos como la cuarta comunidad autónoma que más empleo ha recortado en los últimos años, más empleo público. Con estos datos es evidente que dicho aumento todavía está lejos de solucionar todo lo recortado en estos tiempos, ¿no? En este capítulo también queremos hacer incidencia en la no devolución de las pagas extras de 2013 y 2014, que se quitaron a las empleadas y empleados públicos, más aún cuando hay acuerdos de Consejo de Gobierno, como el de 17 de julio de 2018, en el que se contempla dicha devolución. Desde usted creemos que este es otro aspecto que inhabilita el discurso de recuperación de derechos. La pérdida de poder adquisitivo en el sector público andaluz en los últimos 7 años es cerca de un 20% de media, entre congelaciones no recuperadas y detracciones. Por tanto, si queremos hablar de una recuperación real, esperamos que haya una recuperación en lo salarial. Y esto si hablamos de retribuciones, si hablamos de personal, en las mesas de negociación se ha hablado reiteradamente de modificar las relaciones de puestos de trabajo de los centros públicos que se encuentran infradotados de personal y prácticamente en servicios mínimos. La relación de puestos de trabajo, algunas son de hace 25 o 30 años. La falta de personal en muchas administraciones se ha convertido en un verdadero problema para el desarrollo de los servicios públicos. Respecto a la oferta de empleo público, el nuevo Gobierno ha anunciado algunas de las cifras de las convocatorias: 3.800 en educación, 2.786 en administración general. Como ya hemos indicado anteriormente, no sirve para recuperar todo el empleo perdido, y no nos vamos a repetir. Aquí nos preocupa especialmente la atención que se le va a dar al personal interino, que actualmente realiza
funciones en los servicios públicos y de los que pensamos que su experiencia laboral es un valor a tener muy presente, más presente de lo que se tiene actualmente. Pedimos que los procesos tengan muy en cuenta a estas trabajadoras y trabajadores que actualmente prestan los servicios de la Administración Pública andaluza. Es curioso que además el aumento de plazas en las convocatorias solo haya venido después de varias sentencias europeas que obligan a los gobiernos, tanto central como autonómico, a reducir la tasa de trabajo temporal. Pensamos que dicha medida debería formar parte integral de la política de la Junta. Queremos resaltar también en este punto dedicado al personal el terco hincapié en alargar hasta la exasperación el plazo de cobertura de bajas para la mayoría de las consejerías. La no cobertura de bajas ya saben que repercute en la calidad del servicio y, por tanto, en la sensación de empeoramiento del mismo. Con el cambio de gobierno no ha habido modificaciones reseñables en este sentido, adoptando la forma de trabajo de la anterior Administración. Respecto al personal y su contratación, nos llama la atención dos medidas pactadas en última instancia. Por un lado, la limitación adicional para contratar personal laboral fijo, sujetando su plazo a la finalización de las causas de urgente necesidad que motivaron su contratación, y más aún cuando hace falta personal. Y, por otro lado, el uso de un ente externo para evaluar la contratación de personal directivo, que revise su mérito, capacidad e idoneidad, y que puede dejar fuera del control público, que supuestamente es un control objetivo, a quien ejerce esas tareas y quien no. Esperemos que ese sistema no se convierta en una forma de descartar personas por otros motivos diferentes a los indicados anteriormente. También nos preocupa alguna ausencia, por ejemplo, la no mención a la prevención de riesgos laborales ni en sanidad ni en educación. El compromiso con la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras a menudo incluye medidas que mejoran el servicio a los usuarios. Por tanto, debe ser una preocupación transversal y un compromiso completo de la Administración. Por último, indicaremos que la subida salarial del 2,25 para este año, que será de un 8% hasta 2020, es insuficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las y los empleados públicos, que, como decíamos antes, ciframos en cerca de un 20%. Si hablamos de sanidad, como el Gobierno ha anunciado en la última semana, el presupuesto de sanidad ha aumentado y es casi un tercio del total. Esta subida positiva no puede hacernos olvidar que Andalucía es la comunidad autónoma con menor gasto por habitante, sanitario por habitante, cuestión que es necesario paliar a la mayor brevedad posible. Los problemas de gestión explicitados en los años anteriores, por ejemplo con las movilizaciones de las mareas blancas, no pueden ser ignorados y es necesario que se les dé solución cuanto antes. En este punto también queremos poner el acento sobre el programa de reducción de listas de espera. Nos gustaría que sirviese, además de para reducir las listas de espera, para aumentar la cantidad y la calidad del empleo público en sanidad y no para trasvasar recursos de todas y todos hacia el sector privado, convirtiendo esta cuestión en un parche y no en una política estructural de reducción de dichas listas. En cuanto al bienestar social, también aumenta la partida en un 5%, destinado en su mayor parte a la dependencia, con la previsión de atender a más de 180.000 personas. Valoramos el esfuerzo presupuestario en este campo, pero es necesario tener en cuenta que los recortes sufridos en ejercicios anteriores y el aumento del número de personas dependientes nos hace temer que el saldo siga siendo negativo. Sin embargo, en este apartado, las políticas para la creación de empleo se han reducido en un 15% los presupuestos para estas partidas, mientras se promete la creación de 60.000 puestos de trabajo en este 2019. Las políticas activas de empleo son necesarias y no se pueden dejar todo a un crecimiento económico que se encargará autónomamente de crear trabajo. Si hablamos de educación, también vemos un aumento positivo de 3,5, 256 millones respecto al año anterior. Sin embargo, también estamos lejos de recuperar las cifras de años anteriores. Desde 2015 también la caída sigue siendo de alrededor de un 10%. Tenemos un saldo negativo en casi todas las partidas, menos en gastos financieros. Evidentemente se valora como positiva la tendencia al alza de los presupuestos en educación, pero creemos que debe ser dotarla de mayor celeridad. Como ya hemos comentado en apartados anteriores, apostamos decididamente por una educación pública y de calidad, y creemos que un aumento cuantitativo no tiene por qué implicar una mejora en la línea que creemos que es la adecuada. El apoyo de los partidos que forman gobierno en Andalucía hacia la enseñanza privada concertada es más que evidente, y en los presupuestos vemos que hay un trasvase de recursos públicos hacia dichas enseñanzas.
que aumentan su dotación en un 5,4%, por encima del aumento en la dotación de la educación en general, pasando de un 10,7 a un 11% del total del presupuesto en materia educativa. En estos tiempos de bajada demográfica, la educación concertada, que es privada al fin y al cabo, se mantiene o crece, mientras que se cierran unidades en la escuela pública, como estamos viendo durante esta semana, denunciadas por las distintas AMPA, el profesorado y las juntas de personal. Este continuo aumento en la privada concertada supone una amenaza para la educación pública y nos tememos que vaya encaminada a su desmantelamiento, aunque sea parcial. Según el propio Instituto Nacional de Estadística y el propio Ministerio de Educación, Andalucía no es la que más concertada tiene, es verdad, pero lidera el aumento en este aspecto en la última década. Se han creado 547 centros educativos concertados más. Y esperamos que esta tendencia no siga acentuándose con el nuevo Gobierno y en este año. Si hablamos de programas educativos, por ejemplo, en infantil, en la etapa 0-3 años, se ha hablado de un programa de gratuidad para 0-3 años. Nos parece bien que la educación infantil de 0 a 3 años sea gratuita, pero el problema es que la educación infantil de 0 a 3 años está concertada en un altísimo porcentaje en Andalucía, con lo cual estamos hablando otra vez de un trasvase de dinero desde lo público a lo privado concertado. Sí es cierto que se apuesta por una mejora de la escuela pública y una lucha decidida contra el fracaso escolar, como ha declarado el consejero de Educación. Echamos de menos un mayor aumento en el presupuesto para bajar la ratio, que es una medida apoyada por la abrumadora mayoría del profesorado andaluz, que vuelve a no ser escuchado, a reforzar los servicios de orientación educativa o, por ejemplo, a mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Por contra, la Consejería de Educación nos ofrece un programa de apertura estival que costará unos 12 millones de euros y con el que, por ejemplo, se podría dotar de personal con perfil sanitario para atender al alumnado de necesidad educativa especial en toda Andalucía. También seguimos a la espera de un plan de climatización que abarque todos los centros públicos de la comunidad y que dé una solución definitiva al problema de la climatización. En cuanto a inmigración, se detraen 600.000 euros de la partida 48.701 del 31J para asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes y se destinan a edificios y otras construcciones judiciales. Observamos con temor cómo este Gobierno se pliega a las exigencias de aquellos partidos que abogan por criminalizar la inmigración y quienes ayudan a las personas migrantes. Nos oponemos a que se trate esta cuestión como un problema policial y judicial y abogamos por la integración de estas personas, implementando partidas tanto en educación como en servicios sociales. En las conclusiones que hemos ido sacando, los presupuestos creemos que están destinados a sectores claves como sanidad, educación y bienestar social. Como ya hemos dicho, creemos que son insuficientes a juzgar por las necesidades crecientes de la población andaluza, que vive un deterioro de sus condiciones de vida, como indica la Red Andaluza contra la Pobreza. Los aumentos presupuestarios no llegan a compensar las pérdidas producidas en años anteriores. Es curioso que todos los años, gobierne quien gobierne, vemos el mismo discurso. Vemos unos presupuestos, los más sociales de la historia, que dejan atrás la crisis. Todos los años escuchamos el mismo calificativo para los presupuestos. En este sentido vemos bastante continuismo con la administración anterior. Y nos encontramos unos presupuestos cuya realidad es bien distinta, que hacen recaer el trabajo y el mantenimiento de los servicios públicos sobre las empleadas y los empleados públicos. A los partidos en el Gobierno les pedimos coherencia. No es de recibo que se pida unas cosas estando en oposición y otras cuando se está en el Gobierno. En ese sentido, volvemos a destacar la no devolución de las pagas extras de 2013 y 2014 exigidas en sede parlamentaria en años anteriores por los partidos que ahora forman parte del Gobierno. El gasto en educación no aumenta en la manera que debería. Ni siquiera nos acercamos a otras regiones de este país, ni siquiera europeas. En su informe, el Ministerio de Educación sigue situando a Andalucía en la cola de las comunidades autónomas en cuanto a inversión por alumna y alumno, casi la mitad que el País Vasco. Si por esto fuera poco, mantiene una serie de rasgos comunes en los últimos años. Se aumenta el gasto destinado a la concertada y sigue habiendo trabajo precario en la Administración, bastante trabajo precario a pesar de las sentencias europeas y de las políticas de mayores
de aumentar la contratación. Perdón. Aún así, se sigue sin recuperar el trabajo público que se ha destruido en los últimos años. En cuanto al desarrollo económico, se sigue apostando por los sectores debe de ir concluyendo su intervención. Los sectores estratégicos de la agricultura y el turismo. Como decían las personas que había antes, no se apuesta por la industria y creemos que es un error. Y la eliminación de impuestos como el de sucesiones creemos que viene a mejorar las condiciones de vida de una minoría y no de la mayoría de la población. Creemos que ese dinero se debería aprovechar, por ejemplo, para mejorar los servicios públicos. En cuanto a la administración paralela, contra la que nuestro sindicato se declaraba en contra, su eliminación nos parece que se debe hacer, pero las tareas que asumía esa administración paralela se deben asumir por el sector público, generando el empleo público correspondiente, ¿no? Y desde USTEA lo que pedimos es que, en cuanto a las propuestas, soy muy breve, que la oferta de empleo público sea real y acorde con las necesidades de la población andaluza, que se revierta la privatización de los servicios educativos, que se elimine realmente esa administración paralela y se revierta al sector público, que no se ceda en el recorte de derechos, como hemos mencionado anteriormente, que se devuelvan esas pagas adicionales de las que hablábamos, y, por supuesto, universalizar, mejorar la calidad de los diferentes servicios públicos que se ofertan en la comunidad autónoma andaluza. Muchas gracias. Por parte de los grupos parlamentarios, ¿alguien quiere plantear alguna cuestión? Pues muchísimas gracias.